de los continentes, pueblos que luchan, pueblos presentes, las manos firmes, guerreros valientes. La resistencia es indomable, no se posterga, es intransable. La resistencia está latente, cabalgalada por todos los continentes. Desde el 18 de abril del 2018, Nicaragua vive jornadas de intensa violencia. Un intento de reformas en el sistema de previsión social impulsado por el presidente Daniel Ortega derivó en protestas que dejaron un saldo de centenares de heridos y también muertos. Aunque la reforma dio marcha atrás, la violencia de estas protestas parece permanecer en el suelo nicaragüense. Una reciente investigación del periodista estadounidense Max Blumenthal relacionó de forma directa a algunas de estas organizaciones nicaragüenses con parte del Senado de los Estados Unidos. La organización estudiantil M19 parece tener vínculos directos con organizaciones estadounidenses como la NED y la USAID. Soy Sebastián Salgado y hoy aquí en Continentes estaremos hablando de la nueva contra nicaragüense. Con estas voces, por Hispan TV. Nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien. Les habla Marcos Rubio aquí con la Coalición Universitaria de Nicaragua, que nos han venido a hablar de las atrocidades, los abusos que existen hoy en día en la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Ante los señores senadores norteamericanos nos convertimos en un mal ejemplo que estábamos dando a América Latina. Por eso fue que nos montan la actividad, nos montan a buscar el golpe suave, que el golpe suave no tiene nada, fue un golpe violento totalmente, de destrucción. Han destruido casi, diríamos, el 95% de las destrucciones en el país van hacia el aspecto totalmente del Estado. Estoy hablando de destrucción de escuelas, destrucción de centros de salud. Como en Honduras también, como el mismo sandinismo trabaja en Honduras con los celayistas, y por eso en mismo Honduras están matando a los que van a refugiarse a Honduras. Hoy en el estudio de Continentes se encuentra Estela Caloni. Ella es periodista y escritora, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, fue también corresponsal de guerra en América Central y se especializó en política internacional, experta en la relación de los Estados Unidos con países del Cono Sur y autora del libro Operación Cóndor, entre otros. Estela, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Sebastián. También está con nosotros Mariano Vázquez. Él es periodista y documentalista, especialista en política internacional, cubrió el golpe de Estado en Honduras y viajó numerosas veces a Nicaragua, investigador principal de la serie de documentales Invasión USA sobre la injerencia de Estados Unidos en Bolivia. Mariano, gracias por acompañarnos también. A vos, Sebastián, muchas gracias. Estela, hablábamos de algunas organizaciones que tal vez no todo el mundo está tan familiarizado. ¿Qué es esto de la NED, la USAID? ¿Qué son? Bueno, la USAID es, por ejemplo, es la antigua Agencia Internacional para el Desarrollo. Simplemente que tuvo una historia muy oscura en los años aquí de las dictaduras y antes. Yo para recordar pongo la figura de Dan Mitrioni, enviado por la Agencia Internacional para el Desarrollo, que venía a dar clases de torturas en Uruguay, también estuvo en Brasil, que lo pongo a Dan Mitrioni porque se lo conoció incluso por la película Estado de Sitio, que contó un poco toda esta historia, porque fue ejecutado por el movimiento Tupamaros por esa misma razón. Bueno, la otra historia es la NED, la National Endowment Fund. Bueno, pero la USAID ahora te voy a decir porque tomó otro camino. Cuando Ronald Reagan llega a la presidencia en Estados Unidos,
Ronald Reagan ya viene con un retorno del conservadurismo más fundamentalista de los Estados Unidos, y ahí, después de que se había hecho, el Congreso de Estados Unidos había analizado en el año 75 el papel de la CIA en el golpe contra Allende, y se había discutido y salieron una cantidad de documentos con este tema, se decidió que crear la NED, por ejemplo, la National Endowment Foundation, que es la información... Por democracia. Por la democracia, para la democracia, sí. For democracy, que dicen que para el desarrollo de la democracia. Y con eso, ¿qué ganan ellos con esto? No solo con eso, sino con el IRI, el Instituto Republicano Internacional, el IDE, el Instituto Demócrata Internacional. Bueno, la Heritage, que es una fundación clave de Estados Unidos, de la que dependía precisamente la Fundación Pensar, que presidió el actual presidente argentino Macri, y otras tantas. Bueno, estas fundaciones tenían el papel de que, por ejemplo, por la vía de ellos llegan dineros, los dineros que antes repartía la CIA los reparten ellos. Pero ¿qué hacen? Pueden infiltrarse más fácilmente en todas las organizaciones a través de lo que fue las ONG, son las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales en un momento fueron una expresión de la socialdemocracia europea en sus mejores momentos, que ayudaba a algunos sectores democráticos en América Latina. Y Bush encontró que servía muchísimo estas organizaciones como brazos. Lo describía muy bien Eva Gollinger en Venezuela. Es una red de arañas, ¿no? Estas fundaciones se enquistaron en toda América Latina y todos estos años estuvieron trabajando para este momento, donde están desestabilizando un gobierno. Fueron la base de todas las desestabilizaciones, fueron la base en Nicaragua del cambio de gobierno, del apoyo a la contra, de todo lo que sucedió en ese periodo histórico. Mariano, el periodista estadounidense Max Blumenthal hace poquitos días publicó un artículo muy interesante donde muestra los nexos directos de estas instituciones ONG que Estela describía también con estos supuestos grupos de estudiantes como el M19 y otras organizaciones que pertenecen a la sociedad nicaragüense, que aparentemente parecían como algo espontáneo, pero parece que estaba todo muy bien preparado. Sí, y me parece que tiene que ver también mucho la fecha. Recordemos que en mayo se celebraban elecciones en Venezuela, se sabía que por las encuestas que era inexorable la victoria del presidente constitucional Nicolás Maduro, su reelección, y creo que fue una intención de reeditar las guarimbas de 2014. Hubo métodos que se utilizaron ahora en Nicaragua similares a los que se han utilizado en Venezuela en el último tiempo, es decir, estudiantes o supuestos estudiantes pertrechados con morteros, con lanzagranadas, con armas de fuego, realizando trancaderas en la vía pública, utilizando también alambres para lastimar a los motociclistas y también decapitarlos incluso, y también utilizando métodos paramilitares de asesinatos selectivos de líderes. Y pasa otra cosa, también se utilizó en las redes sociales. Hoy este tipo de mentiras o de utilización masiva de decir Ortega masacró, Maduro masacró, tienen un correlato en las redes sociales. En este caso, al igual que en Venezuela, se utilizó la etiqueta SOS Venezuela, aquí se utilizó la etiqueta SOS Nicaragua, y lo que intentaban poner sobre el terreno es que había un pueblo indefenso, pacífico, marchas pacíficas contra gobiernos autoritarios que fueron atacados y reprimidos por la policía o por el Estado. Y lo cierto es que uno después, al igual que en las guarimbas y los asesinatos en Venezuela, uno observa cuando hace el desglose de quiénes fueron asesinados, que está repleto de militantes o líderes chavistas o militantes y líderes sandinistas asesinados. Pero pareciera que, o llama la atención, que no intenten
ocultar estos nexos? Porque hay fotos con senadores republicanos de los Estados Unidos, de estos chicos. Eso fue insólito. En junio, además pagados por Freedom House, que es una ONG con sede en Washington, fundada en el año 41 y que se dedica justamente a financiar abiertamente a supuestas organizaciones civiles neutrales en América Latina, que en la práctica son siempre organizaciones vinculadas a la derecha. Fueron pagados con fondos de esta organización, y líderes del movimiento estudiantil M19 que salió a la luz con estos movimientos en Nicaragua, aparecieron fotografiados con Ileana Ros-Lehtinen, que es representante por la Florida, cubanoamericana, por Marco Rubio, que es el representante quizás más conpiscuo de los cubanoamericanos anticastristas, antirrevolucionarios, que además era parte de la financiación de Posada Carriles, el mercenario que voló el avión de Cubana de Aviación en el año 76, y después con Ted Cruz, que en este caso también es un senador pero demócrata, pero que está en la misma línea, y se han fotografiado con estos personajes que abiertamente conspiran contra todos los procesos de cambio en América Latina. La propia NED ahora, en estos días, en su página intentó maquillar un poco y ocultar a quienes le daba financiamiento, pero lo cierto es que es una información que no es tan difícil de rastrear. En los últimos 4 años ha puesto $4 millones en Nicaragua, a 50 organizaciones, y la USAID, creada en el año 83. La NED en el 83. La NED, sí, la USAID, 60. La USAID en el 61. 61. Decir, viene la Revolución Cubana, creamos la USAID. La contrainsurgencia. Viene la Revolución Sandinista, llega Reagan, creamos otro tipo de organizaciones. Dejó en este 2018 son $5,2 millones en financiamiento a organizaciones opositoras. ¿Y eso obviamente va a comunicadores, periodistas, políticos? ¿Hacia quiénes van? De todo tipo. Hay prensa, el diario de la Prensa, primer principal, e incluso hay, por ejemplo, corresponsales que tienen doble rol, ¿no? Que trabajan en medios opositores en Nicaragua, pero escriben para El País de España, por ejemplo. Esto va efectivamente a movimientos políticos, a fundaciones de estudios, supuestamente, fundaciones que analizan la economía, la sociedad, van también a sectores de la justicia, van, es impresionante la red que teje. Vamos a hacer una pausa en Continentes cuando estamos hablando de la nueva contra nicaragüense con Estela Galoni y Mariano Vázquez. Francotiradores, ¿hay francotiradores ahorita? ¿A dónde? ¿En qué parte? Más adelante. ¿Hay francotiradores ahorita? Sí. ¿En dónde lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? No, retrocedieron. Para atrás. Okay. Porque ellos están tirando de allá. Ajá, ¿quiénes están tirando de aquí para allá? Los francotiradores están tirando para allá, de aquí para allá. Son de la UNAM, donde están los estudiantes ahorita apostados. De donde están los estudiantes apostados están tirando para acá, donde están los tranques de la UNAM. Muy bien. ¿De dónde están atacando ahorita, señor? ¿De dónde están atacando? De un previo vacío, está como, parece que son de la policía o son del ejército, porque están con AK. Te amarramos, pues, a puro mate. Te dejamos amarrado hoy a hoy. Mira, ven para el precio y le voy a decir lo que se va a pagar porque si no nos van a hacer algo. ¿Por qué? Ahí está. Ahí está. Ya está, ya. Gracias por seguir en Continentes cuando estamos hablando de la nueva contra nicaragüense. Y para tener un panorama más cercano, nos enlazamos hasta la ciudad de Managua con el periodista y analista Giorgio Trucci. Giorgio, contamos cómo se vive en estas horas la situación en la ciudad y en todo Nicaragua. Bueno, la situación en esta última semana en Nicaragua ha venido seguramente complicándose tanto en cuanto al número de víctimas y a los actos de violencia que están ocurriendo un poco en todo el país. Y yo creo que seguramente hay de toda esta situación que cada día es más complicada, aunque hay mucha esperanza con respecto al desarrollo de este diálogo nacional. Ahí podemos mirar seguramente factores tanto internos que externos. En cuanto a los factores internos, que más preocupa
actores son seguramente los sectores de la oposición más radicales, donde desde el primer día de que se sentaron en este diálogo nacional dijeron: a nosotros no nos interesa elecciones, no nos interesa nada, sino que no solo el gobierno, sino que se disuelvan todas las instituciones, se conforme un supuesto gobierno o junta provisoria que no existe en la Constitución y que violentaría cualquier tipo de elemento constitucional, y arrasar totalmente con toda la institucionalidad del país. Estos son los sectores también más violentos, son los sectores a los cuales menos le interesa el diálogo nacional, porque buscan una salida mucho más violenta y radical. Estos son los sectores más que están creando problemas porque no se entiende, están sentados a la mesa, pero después hacen cualquier cosa para que este diálogo no avance y no llegue a resultados concretos. Entonces, el país vive en zozobra, con mucha violencia, con problemas ya sociales, económicos muy fuertes. Las pérdidas también económicas son elevadísimas después de más de 2 meses de crisis y de causa, y la dificultad es buscar una vía, encontrar de verdad una salida negociada donde las partes se sienten, pero de verdad con la voluntad de buscar una salida. Esto, digamos, es el elemento interno. Después seguramente hay un factor internacional. Es indudable que de parte de Estados Unidos es obvio que Nicaragua es estratégica. Nicaragua es estratégica, está preocupada a nivel geopolítico por la presencia de Rusia, por la presencia, sabemos todo el proyecto que hubo y que hay todavía del canal interoceánico, donde hay un fuerte posicionamiento de parte de China, y donde recordamos que con un avance muy fuerte de la derecha latinoamericana en casi todo el continente, Nicaragua a nivel internacional y en los organismos multilaterales regionales, como puede ser por ejemplo la OEA, es uno de los pocos países que todavía mantiene una solidaridad, un apoyo muy fuerte a países como Cuba, como Venezuela y como Bolivia. Giorgio Trucci, agradecemos tu participación desde Managua. Muchas gracias. Estela, entonces es impresionante, pero lo que en la década del 80 la CIA hacía a través del espionaje, hoy estas organizaciones no gubernamentales lo hacen prácticamente a la vista de todos. Sí, por supuesto, porque ellos hacen mediante estas ONGs, que son las que surgen de estas fundaciones madres surgen otras fundaciones acá, y de estas fundaciones acá nacen sus hijitos ONGs, como yo le explico siempre a la gente, porque es muy importante que lo entienda. Entonces a veces vos estás trabajando en una ONG que ni te enteraste que estás trabajando para Estados Unidos y que estás dando datos que son del espionaje. Por ejemplo, cuando vos tenés que presentar tus cuentas, lo que has gastado del dinero que te han dado, vas ubicando con qué sectores trabajaste, vas ubicando nombres, vas dando datos poblacionales, datos territoriales, todo lo que es importantísimo. Mira, el hijo de Amanda Pineda, que es una vieja dirigente política, fue asesinado de la forma más atroz que te puedas imaginar, con torturas, y después lo rociaron, le pusieron un petardo en la boca. Y lo filman además para generar miedo. Para generar terror. La gente estaba aterrorizada porque hay pueblitos a donde no puede estar el ejército en todos los lugares, ni puede estar la policía en todos los lugares. Pero lo cierto es que el tipo de crímenes que se están cometiendo tienen relación con lo mismo que ves del ISIS. Es de una crueldad espantosa. Te filman y te obligan al pueblito, a ver cómo lo atan. Ataron a 2 hombres el otro día, que vos lo habrás visto en los videos, Mariano. Después los pintan. A uno lo hicieron correr y le tiraron desde atrás y lo asesinaron de la forma más cruel que te puedes saber. ¿Pero son paramilitares, Estela? Pero no son paramilitares, son mercenarios. Mercenarios. Entonces acá
Nada que envidiarle a la Guardia Nacional de Somoza. Nada o a la que Contra. envidiarle, son la misma. Es el mismo estilo que tenía la Contra de aterrorizar a la población. Y están viniendo desde Honduras. Escúchame, acá estamos en el mismo plano de Siria, de Libia, de todo. Resulta que Daniel Ortega gana las elecciones en 2016 con el 72%, que por supuesto Estados Unidos nunca reconoció las elecciones en que ganó Ortega. Hillary Clinton dijo, no, nosotros no vamos a impedir que Ortega esté en el gobierno. Es la misma situación de Venezuela, es el mismo estilo de Guarimba. Lo que te pasa acá, que Gene Sharp intentó el golpe suave, creó la idea del golpe suave, entre las muchas formas de contrainsurgencia que se están utilizando, porque aquí la palabra contrainsurgencia no sale de ninguna parte. Te han inventado hasta un Cóndor 2, que no existe, eso no existe. El Cóndor es una operación, una táctica de la contrainsurgencia. La estrategia de la contrainsurgencia era la doctrina de seguridad nacional, para que estemos claros. El Cóndor fue una de las muchas operaciones que se destacó porque tuvo personalidades muy importantes, mataron personalidades muy importantes, pero la Calipso en Centroamérica mató mucha más gente y otras operaciones. Entonces yo quisiera que fuéramos más serios y consecuentes para advertir sobre esta situación. Más te digo, el tema en Nicaragua es que acá en América Latina no se ha podido hacer el golpe suave al estilo de Sharp en Europa. ¿Por qué? Porque acá han utilizado siempre violencia. No pueden hacerlo sin violencia. Es decir, ya el golpe suave ha quedado superado en América. Y siempre utilizaron estudiantes. Los estudiantes de las repúblicas se separaron de la Unión Soviética, eran llevados a Estados Unidos. El propio Bush iba a Europa a reunirse con algunos de estos estudiantes a los que le pagaba. Allá utilizaron estudiantes, en Venezuela utilizaron estudiantes. Cuando empezó contra Dilma Rousseff, utilizaron estudiantes que protestaban por el boleto. El proceso separatista en Bolivia también. El proceso separatista en Bolivia también lo tuvo. Entonces, cuando vemos esto, nosotros no podemos ser... yo pienso poner los nombres, incluso de los periodistas, porque yo no puedo permitir que un periodista diga que es de izquierda y después le mienta a la población, porque cada uno de los muertos tiene que ser asumido por el periodista que mintió también. Pero es mucho más doloroso cuando gente progresista se prende de esta idea y en este momento estamos dejando matar a un montón de pobres de una manera atroz. Mariano, hay un factor interesante que no abordamos todavía y es la presencia de la Iglesia. ¿Cuál es el rol de la Iglesia? Porque están jugando ahora como una especie de mediadores en estos diálogos, vamos a decir. Más o menos. Sí, digamos, la Iglesia particularmente en Nicaragua tiene una historia quizás bastante diferente al resto de América Latina. Primero hablamos del país, digamos, más creyente de la región y que en su momento cuando triunfa la revolución sandinista tuvo tres curas, tres religiosos en puestos ministeriales y el sandinismo siempre se reivindicó en la línea del cristianismo de base, el cristianismo social, la teología de la liberación, la opción por los pobres. En este caso, digamos, la Iglesia de Nicaragua, digamos, tiene esas diferencias que habitualmente uno observa en otros lugares, que es una jerarquía muy conservadora, digamos, un obispado que ha trascendido desde los tiempos de la dictadura dinástica de Somoza y siempre ha sido un factor de contrapresión. Hay sectores de la Iglesia que efectivamente están haciendo un llamado de diálogo y hay sectores de la Iglesia que son operadores en pos de lo que se intenta, que es lo siguiente, que es o que tenga que renunciar Ortega o que se vaya a un escenario de elecciones anticipadas. Un escenario de elecciones anticipadas donde piden que Ortega no se postule. Exactamente. Claro. Es decir, con una proscripción. Es decir, lo que piden es un escenario de esas características muy parecido a los escenarios que observamos habitualmente en América Latina.
Porque aquí en las oposiciones a los procesos de cambio en América Latina observamos dos vertientes. Una que es una vertiente abiertamente golpista y violenta, que lo que pretende es que no haya un mandato constitucional, que no se respete la voluntad popular, que si se puede que haya, digamos, violencia. Y en esa violencia que están los daños colaterales. ¿Cuáles son los daños colaterales? Cuanto más muertos hay, mejor puede ser. ¿Y por qué Venezuela y Nicaragua en esa violencia están emparentados? Porque ambos países tienen dos militancias y dos partidos políticos con un músculo y una base social muy amplia. Entonces, si hay una reacción de esa base social ante asesinatos selectivos de sus líderes, esto abreva a los sectores golpistas. Y por eso hay otros sectores y por eso está avanzando en cierta manera una mesa de diálogo que entienden que vos podés llegar a usurpar el poder mediante un golpe violento, el apoyo de los Estados Unidos, el apoyo de los medios de comunicación, pero vas a tener una base social, un pueblo organizado, que vos usurpando un poder va a ser bastante dificultoso que vos puedas gobernar un escenario tan complicado. Mariano, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Estela Caloni también, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacer este programa. Muchas gracias. Y a ustedes gracias por haber compartido este espacio por Hispan TV. La voz callada de los continentes, pueblos que luchan, pueblos presentes, las manos firmes, guerreros valientes, la resistencia.